Aleluya. Aleluya. Estamos nerviosos, hermanos. No me esperaba ver tanta gente así, amén. Pero estamos contentos. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? El día de hoy es un día de victoria, mis hermanos. Es un día en el cual debemos de estar contentos, alegres, amén. ¿Por qué? Porque el día de hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó, amén. Resucitó, no se quedó en esa cruz, no se quedó en ese madero, sino que se bajó, amén, y está en cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. Antes de hacer otro movimiento, vamos allá a las Santas Escrituras, amén. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 19. Cuando lo tengan me indican con un amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Mateo 20, versículos 17 al 19. 20. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Leemos alternadamente. Yo leo un versículo, usted el segundo, y en el tercero los unimos. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: todos juntos. Y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. El final, al tercer día resucitará. Pueden sentarse, mis hermanos. Oh, gloria a Dios, perdón. Nos ponemos de pie otra vez, amén. Es para despertar, mis hermanos. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor, amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a mi pastor que sea él quien ponga el servicio en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre Santo, te damos gracias por esta primera dirección, Padre, donde tu presencia se dejó sentir en nuestras vidas, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo. Pero ahora, Padre Santo, sabemos que tu palabra es bendita, pero le pedimos que haga lo que tenga que hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre Santo. Esta palabra, Padre Santo, de fe, Padre Santo, porque creemos que Jesucristo está vivo, ha resucitado, Padre Santo, y está a su diestra intercediendo por nosotros. Lo creemos por fe, Padre Santo. Así es que, Padre, ayude, Padre Santo, al exponente, Padre, de tal manera que quite todo nervio, toda tensión, y que no hable palabra propia, sino palabra dada por tu Espíritu Santo, Padre. Esa palabra viva y eficaz, Padre Santo. Ponemos este momento en sus manos. Si hay algo que está distrayendo, Padre, quítelo en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos ahora sí, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabe? Antes de entrar al mensaje, amén, vamos a ver nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, amén. La palabra de Dios dice, amén, que fue engendrado, que fue nacido de una virgen, amén. Que fue nacido de una virgen y que desde muy niño, oiga bien, desde muy niño, él estaba haciendo la voluntad del Padre. Porque cuando se perdió, si lo recordamos, cuando se perdió en el templo, sus padres lo buscaban y cuando lo encontraron, él les dijo: es necesario que en los negocios de mi padre yo esté, amén. Él ya andaba obedeciendo la voluntad del Padre, amén. Y si nos ponemos a pensar, podemos darnos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo se estaba preparando. Él sabía lo que había de acontecer cuando Él llegara a su etapa de adulto, amén. Yo pienso, me pongo a pensar cuando estaba leyendo lo que Dios me estaba dando, y me ponía a pensar, nuestro Señor Jesucristo a los 30 años, mucho más joven que yo, amén, a los 30 años Él comenzó su ministerio. Pero ¿sabe? No solo comenzó su ministerio, sino que Él sabía lo que le esperaba adelante, lo que le esperaba un poco más de tiempo, amén.
Porque la palabra de Dios dice que a los 33 años más o menos, amén, fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, amén. Pero, solo imagínese usted, a los 33 años, este hombre, porque Jesús es Dios mismo, pero fue 100% hombre, amén. Y a los 33 años, este varón de Dios se sacrifica, da su vida por usted, da su vida por mí, sin pensarlo, sin ver, digámoslo de esta manera, atrás. Yo me imagino que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue muy humilde, amén, porque terrenalmente hablando fue hijo de un carpintero, él mismo fue carpintero, amén. Ahora bien, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, se profetizó de nuestro Señor Jesucristo, se profetizó de su nacimiento, se profetizó cómo Él nacería, en dónde incluso Él nacería. Todo esto se profetizó de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ahora bien, no solo se profetizó eso, sino que se profetizó lo que Él sufriría, se profetizó todo lo que Él tendría que pasar, amén. Fueron esa semana, que es Semana Santa, bueno, es la semana en la cual nosotros celebramos, amén, lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció, para que nosotros pudiéramos estar aquí alabando y glorificando el nombre de Él, amén. Ahora bien, les decía, desde el Antiguo Testamento gloria a Dios, se profetizó, amén, de que Él sería torturado, sería maltratado, sería escupido, amén. Si vamos ahí a Lucas, gloria a Dios, a Isaías 53, 3 y 7, nos dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, el rostro, fue menospreciado y no lo escatimamos. El 3, el 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso fue lo que estuvimos viendo en toda la semana, amén. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, cómo Él fue llevado a la cruz, cómo fue escupido, cómo Él fue rechazado incluso. A este momento yo llego al punto y me pongo a pensar, todo el pueblo cuando gritaba crucificadle, crucificadle, las personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo ayudó, las personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, sanó, limpió, cambió sus vidas, ¿estarían ahí? La palabra de Dios dice que cuando estaba, gloria a Dios, siendo crucificado, todos empezaron a ir y Él se quedó solo, amén. Pero asimismo, la palabra de Dios, los profetas profetizaron, amén, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo, amén, resucitaría, que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de haber sido desechado, despreciado, amén, que el odio que estas personas o que las personas que estuvieron en ese momento mostraron hacia Él, cuando le pidieron que fuera crucificado, amén, le gritaron, le escupieron, le injuriaron, amén. Todo esto nuestro Señor Jesucristo lo padeció, pero sabe, nuestro Señor Jesucristo, nuevamente les repito, Él sabía que pasaría por todo esto. Él sabía que pasaría por todo esto, amén. Y yo pienso que Él estaba preparado para padecer todo lo que Él padeció, amén. Él estaba preparado, pero ¿sabe? Lo mejor de todo es esto, que Él quería preparar a sus discípulos por lo que iba a acontecer. Él les empezó a decir, nuestro Señor Jesucristo Él mismo les dijo, amén, que Él resucitaría. Él les dijo que Él resucitaría, que la muerte, amén, no iba a poder con Él. Que la muerte no iba a poder con Él. Que la muerte, gloria a Dios, quedaría avergonzada. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo no vería corrupción. Porque su cuerpo no vería corrupción. Porque como se los dije al principio,
su cuerpo no vería corrupción, amén, y no se quedaría ni en ese madero, ni como dijo nuestro pastor, en esa tumba, sino que viviría y viviría para siempre, y nosotros juntamente con él. Mire, ahí en, gloria a Dios, ahí en Lucas 24, 4 y 5, dice la palabra del Señor: aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí está hablando de María Magdalena, amén, de varias Marías y otras mujeres que fueron, amén, a ver el sepulcro, llevaban aromas, amén, para nuestro Señor Jesucristo. Dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquel que ya no está aquí, aquel que se levantó, aquel que no se quedó ahí en ese lugar donde en otros evangelios dice que había un ángel, estaba a un lado donde estaba el cuerpo del Señor, amén. Pero aquí este ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, al que resucitó, al que ya les había dicho que no se quedaría en la tumba, sino que resucitaría? Amén. Ese, ¿por qué lo buscaban? Jesús venció, Jesús triunfó, Jesús, amén, conquistó la muerte. No se quedó ahí, su cuerpo no vio, amén, corrupción. Ahí en Romanos 6:9 nos dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñora más de él. La muerte no puede con nuestro Señor Jesucristo, y asimismo no puede con ninguno de nosotros, los que le hemos aceptado, los que hemos sido redimidos por su sangre, amén. No puede enseñorearse de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado vida, y nos ha dado vida eterna, amén. Nos ha dado vida en abundancia, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, amén, y fueron muchos los testigos oculares que pudieron ver, que pudieron testificar de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, amén, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y precisamente la primera fue María Magdalena. María Magdalena es aquella mujer a la cual nuestro Señor Jesucristo le sacó muchos demonios, amén, le sacó varios demonios. Y en agradecimiento a eso, a que Cristo cambió su vida, ella siguió a nuestro Señor Jesucristo, amén, hasta la muerte, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ella ahí estuvo. Cuando ella fue, nuevamente les repito, amén, a llevarle aromas a su tumba, ahí ella está llorando porque ve de que la tumba está abierta y no encuentra el cuerpo, amén. Dice, gloria a Dios, ahí en Juan 20:13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había, gloria a Dios, cuando había oído esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ponga atención lo que dice aquí. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Sabe? Aquí María se dio cuenta, solamente escuchar el nombre, cuando nuestro Señor Jesucristo dio su nombre, ella se dio cuenta que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tal como nuestro Señor Jesucristo lo había dicho más antes. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto fue lo que pasó cuando María escuchó la voz de nuestro Señor Jesucristo. Ella se dio cuenta y confirmó que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo había resucitado y no estaba en la tumba, sino que estaba a un lado de ella, de carne y de huesos.
Amén. Estaba vivo, amén. Solo imagínese el gozo, la felicidad que debe de haber sentido María cuando nuestro Señor Jesucristo, amén, le habló y se dio cuenta a ella que estaba vivo. Las Escrituras dicen que ella quiso ir a Él, pero Él le dijo, no me toques porque no he ido con mi Padre. No he ido con mi Padre. Él tenía que ir con el Padre. Ahí la Escritura sigue diciendo, amén, de que Jesús le dijo, pero ve y dile a mis hermanos que yo estoy vivo, que yo he resucitado, que no me quedé en la tumba, que como yo se los había dicho antes, resucitaría, y lo hice, lo cumplí, resucité. La muerte no pudo conmigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así también Jesús se le apareció a sus discípulos. Amén. Ahí en Lucas 24:36 nos dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén. Como veis que yo tengo. Solo imagínense los discípulos, amén. Se les había dicho ya a María Magdalena y otros 2 discípulos les habían dicho, amén, que Cristo había resucitado. Pero ellos solamente lo habían escuchado, mas no lo habían visto. Y de repente Él se aparece en medio de ellos. Amén. En medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Una vez que nuestro Señor Jesucristo dice paz a vosotros, ellos se dan cuenta que es el Maestro, aquel que les estuvo enseñando, aquel el cual los estuvo guiando, preparando para cuando Él se fuera. Amén. Gloria a Dios. Dice cuando Él les dijo, aleluya, paz a vosotros, entonces ellos se espantaron, se atemorizaron, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque pensaban que era un espíritu, pensaban que era una aparición. Pero Él les recalca y les dice, amén, pero les digo, porque estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Él sabía que les habían dado a lo mejor hasta temor. Amén. Pero Él les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Amén. Les está mostrando que las cicatrices, o me imagino que a lo mejor estaban frescas las heridas que tenían en sus manos, amén, en sus pies, amén. Por eso les dice, mirad, soy de carne y de hueso. Amén. Tocadme, palpadme, amén. Aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se le apareció a sus discípulos. Amén. ¿Para qué? Para confirmarles de que verdaderamente Él había resucitado, de que Él no se había quedado en esa tumba, de que Él se había levantado, amén. Pero sabe, entre los testigos que vieron a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, hay alguien que a mí me llamó la atención. Fue a la última persona a quien Cristo se le aparece. Amén. A Saulo de Tarso. Al apóstol Pablo, amén. Ahí en Hechos 9:1, del 1 al 6 nos dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres en este camino, los entregase presos a Jerusalén. Amén. Creo que muchos sabemos quién fue Pablo. Un perseguidor grande de la iglesia, precisamente no solo de la iglesia, sino de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este entonces, él ya sabía que nuestro Señor Jesucristo, o él creía que nuestro Señor Jesucristo había muerto, que había sido crucificado y había muerto. Esa era la creencia que él tenía. Amén. Pero sigue diciendo, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, amén, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Aquí en este momento, cuando el apóstol Pablo, o Saulo en ese entonces, dice, ¿quién eres, Señor? Yo me imagino que él ya sabía quién era.
Yo me imagino que él ya sabía quién era. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, un versículo antes, que una luz, un resplandor, amén, le apareció y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Solo imagínese el apóstol Pablo, aquí en este entonces, cuando tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cómo cambia, cómo repentinamente, de pasar a ser un perseguidor de la iglesia, él cambia completamente y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Dime qué quieres que haga. ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos que hacer cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos venimos a dar cuenta que Cristo, ese Cristo que muchas de las veces cuando venimos del mundo pensamos que estaba en esa cruz, que estaba ahí amarrado en esa cruz. Amén. Y nos venimos a dar cuenta que no está ahí, que Él se bajó de esa cruz y está con cada uno de nosotros. Amén. Que Él está con cada uno de nosotros. Pablo aquí, amén, nos da un ejemplo muy grande de lo que Él hizo y de lo que nosotros debemos de hacer. Cuando Él se da cuenta de que Cristo, amén, está vivo, amén, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo no se quedó en esa tumba, sino que se levantó y venció a la muerte, Él decide seguir a Cristo. Él decide, comenzar ese gran ministerio que Él hizo. Amén. ¿Por qué? Porque Él se pudo dar cuenta de que Cristo no había muerto, sino que estaba vivo. Le habló, amén, le habló. Y sabe, gloria a Dios, vamos ahí a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 3 al 10. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Primera de Corintios, gloria a Dios, 15, del 3 al 10, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Sino la gracia de Dios conmigo. Aquí, mis hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo obró en la vida del apóstol. Y así ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Nos ha cambiado, nos ha transformado y nos hemos dado cuenta, amén, nuevamente lo repito, de que ese Cristo que nosotros una vez creímos que estaba muerto, está vivo. Está vivo y está vivo en nuestros corazones. Está vivo y Él nos los ha demostrado porque nos guía, nos enseña, nos redarguye, amén. Nos muestra la senda por la cual nosotros debemos de caminar. Nos muestra qué es lo que nosotros debemos de hacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Antes de que yo conociera de Cristo, antes de que yo conociera de que Cristo, o supiera de que Cristo verdaderamente murió por mí, porque cuando andamos en el mundo, cuando yo andaba en el mundo, mejor dicho, yo había escuchado de Dios, había escuchado de Jesucristo, había escuchado del sacrificio que Él había hecho, había incluso escuchado de que Él resucitó, pero el punto aquí era
que yo no creía. Había escuchado, pero no creía. Pero cuando yo tuve ese encuentro con Dios y me di cuenta que verdaderamente Él resucitó, que verdaderamente Él no se quedó en esa tumba, sino que se levantó y que camina día a día a mi lado, de que camina día a día al lado de cada uno de los que estamos aquí, de que Él está vivo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en el vivir de cada uno de nosotros a diario. Él está vivo en cada vez de que nosotros hablamos afuera a las personas, en nuestra forma de comportarnos. Él está vivo y nosotros lo vemos, pero lo mejor de todo es que la gente de afuera lo puede ver, lo puede sentir, porque nosotros lo demostramos, amén. Porque nosotros demostramos de que ese Cristo que murió en esa cruz o que fue crucificado en esa cruz, un día se levantó y está con nosotros caminando día a día, mostrándonos qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de seguir. Esa meta, ese supremo llamamiento al cual hemos sido llamados, amén. Gloria a Dios. Ya ando terminando, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos ahí a Romanos, amén. Romanos 6, 11. Dice la palabra del Señor: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Darle la espalda al pecado. Si antes estuvimos vivos para el pecado y muertos para Cristo, ahora no, ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. ¿No se goza, mi hermano, el saber que un día usted estuvo muerto, en que un día usted estuvo con una venda en los ojos, pero ahora no? Ahora estamos vivos, amén. Ahora estamos contentos. Ahora estamos, gloria a Dios, yo les digo allá en la misión, ahora podemos pelar el diente siempre, amén. Ahora podemos estar contentos siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos vivos, gloria a Dios. Sabemos que no estamos muertos, sino que estamos vivos, amén. Estamos vivos en Cristo Jesús, amén. Estamos vivos gracias a Él, gracias a ese sacrificio que Él hizo en esa cruz. Gracias a que Él un día decidió hacerse hombre y venir a morir por usted y por mí en esa cruz. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, de que Él está vivo, de que Él no se quedó en esa cruz, de que Él se bajó y nuevamente lo repito, está con cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe? No seamos ninguno de nosotros como Tomás. No seamos como Tomás. La palabra de Dios dice que los discípulos estaban hablando, gloria a Dios, de que Cristo había resucitado. Y Tomás dijo: hasta que no le viere, hasta que no pusiere mi dedo en las llagas, mi mano en su costado, no creeré. ¿Y qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo se le apareció, amén. Dice la palabra del Señor. Pero Tomás, ahí en Juan 20, gloria a Dios, 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere con mis manos, gloria a Dios, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fue lo que dijo Tomás: no creeré. No seamos como Tomás. ¿Sabe? Muchas de las veces, gloria a Dios, venimos a la casa de Dios y venimos buscando bendición. Venimos buscando bendición. Venimos porque decimos: necesito de Dios y vengo buscando bendición. Y muchas de las veces cuando está aquí el pastor, el predicador, hace el llamado, nos quedamos allá enfrente, allá atrás. No venimos aquí enfrente cuando escuchamos el llamado. ¿Y por qué lo hacemos?
Porque estamos siendo Tomás, porque no creemos, porque no estamos creyendo de que Cristo, que Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Y decidimos quedarnos en las bancas y no pasar aquí enfrente, confiando en Cristo de que Él se va a manifestar en nuestras vidas. Nos quedamos allá atrás siendo Tomáses, decidiendo no creer, decidiendo o pensando, hasta que Él no venga y haga el milagro en mi vida aquí, yo no creo. No, mis hermanos, tenemos que movernos, tenemos que dar el paso adelante, amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús llegó estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Una palabra clave que les mostraba a los discípulos que será Cristo, que Él era su maestro, que Él era aquel que había estado con ellos y que verdaderamente había resucitado, amén. Luego dijo a Tomás, gloria a Dios, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Oh, gloria a Dios, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De aquí cuántos somos bienaventurados? ¿Cuántos hemos creído de que Cristo resucitó? ¿Cuántos hemos creído de que Cristo está vivo? ¿Cuántos hemos creído de que a pesar de que Cristo fue bofeteado, fue escupido, Él se levantó de los muertos y el día de hoy está aquí con cada uno de nosotros? Amén. Gloria a Dios. Gócese, mi hermano, déselo, porque es para el Señor, porque Él vive, porque Él está vivo, amén, porque Él está con nosotros, amén. No seamos como Tomás, no seamos incrédulos, creamos, confiemos, amén. La palabra de Dios dice que Él nos envió el Consolador, ese Espíritu Santo que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, amén. Permitámosle que Él nos guíe a Cristo Jesús, a creerle, a confiar en Él, amén. Póngase de pie. Gloria a Dios, póngase de pie. Aleluya. No seamos como Tomás. No seamos como Tomás. No seamos incrédulos, amén. Creamos de que Cristo resucitó, de que Cristo está vivo, de que Cristo el día de hoy, amén, es aquí con nosotros, de que Cristo, amén, se manifiesta en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras necesidades, de que Cristo está vivo, de que Cristo quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y solamente pensemos en lo que Cristo sufrió en esa cruz, en lo que Cristo sufrió antes de llegar a esa cruz. Pero asimismo, después de pensar esto, pensemos en que Cristo resucitó. Y no solamente pensemos, sino creámoslo. Y no solo lo creamos, sino que gocémonos, porque ese Cristo que está vivo el día de hoy está aquí con cada uno de nosotros. Está aquí con cada uno de nosotros. Y solamente piense cómo los ángeles se pusieron contentos, alegres, cómo habrá habido fiesta en los cielos, cómo habrán alabado, glorificado el nombre de Dios, porque Cristo estaba vivo. Ahora, mis hermanos, adoremos a ese Dios, glorifiquemos el nombre de Dios, démosle gracias a Dios, porque Dios permitió de que su Hijo viniera a morir en la cruz por usted y por mí, pero asimismo se levantó
se levantó de esa tumba. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, alábele. Ahí donde usted está, así como usted está, empiece a alabar a Dios, empiece a glorificar en Dios, empiece a permitir que el Espíritu Santo se empiece a mover en su vida, que el Espíritu Santo empiece a glorificar el nombre de Dios, aleluya. Que el Espíritu Santo sea quien dé la honra, la gloria a Dios, a ese Dios vivo, a ese Dios al cual nosotros hemos decidido servir, mis hermanos, aleluya. Mi alma le alaba, Padre, mi alma le adora, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, bendito sea su nombre, Señor, aleluya. Santo es usted, mi Dios, digno de alabanza, digno de adoración, aleluya. Gracias, Señor. Mi alma le alaba, Padre, le adoramos, glorificamos su nombre, Señor, aleluya. Digno es de alabanza, Señor, alábele, mi hermano, ahí donde está, como usted pueda, como usted sienta, como usted quiera decirle al Señor que le ama, que le quiere. Dele las gracias por ese sacrificio que Él hizo en esa cruz. Dele las gracias porque Él ha venido a morar en su vida, porque Él ha cambiado su vida, amén, aleluya. Gracias, Señor, bendito sea su nombre. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por su misericordia, si no fuera por su amor? Gracias, Señor, aleluya. Santo, santo es su nombre, Señor. Le alabamos, le glorificamos, bendecimos su nombre, Padre, aleluya. Aleluya, Señor, santo, santo. Santo es su nombre, Señor, digno de alabanza, digno de oración. Padre celestial, aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo es su nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya.